Bien, entonces estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección B, de Cobán, y vamos a trabajar la semana 17. Jóvenes, sé que han hecho un gran esfuerzo este semestre al incorporarse a mi sección y los felicito, han trabajado bastante bien. Yo espero que hagan el último esfuerzo. Ya solo es el próximo viernes nuestra última clase, completando trigonometría, y así el examen final va a ser el siguiente viernes, ¿verdad? El viernes 17 de junio, Día del Padre. El examen tiene una duración de 3 horas y va a ser contenido de examen de todos los temas del módulo 3, básicamente conversión, factores de conversión, creo que fue, ¿verdad? Trigonometría, y ahorita les complemento qué otro dato es. ¿Qué otro tema vimos en el módulo 3? Jóvenes. Aparte de trigonometría, ¿qué otro tema vimos en el módulo 3? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿qué más? Unidades de conversión. Muy bien, ¿qué más? La elipse y parábolas, no estoy mal. Esto entró en la semana, vamos a ver. Semana 13, no, factores de conversión. Entramos a factores de conversión directamente. La semana 14 ya trabajamos trigonometría. No, parábola e hipérbola no entran en el examen final. Solamente factores de conversión, sistemas de medidas, trigonometría para triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo, perdón, teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, lo que veamos hoy, ley de senos y ley de cosenos para el próximo viernes. Y con eso estamos preparados para culminar nuestro semestre. Me permito compartirles pantalla y a partir de este momento yo ya no les miro. Si tienen alguna duda, por favor me la preguntan en voz alta para que pueda darles la palabra. ¿Logran ver mi pantalla? Muy bien. Entonces, acá tenemos la ley de senos. Aquí hay un triángulo bien chiquitito. ¿Logran verlo? ¿Logran ver este triángulo chiquitito? Voy a Sí, ingeniera. Gracias. Entonces, acá primero les coloqué la fórmula que encuentran ustedes en cualquier libro de texto, pero lo que yo quiero que ustedes vean, aquí ya en el cuadrito azul, es de acuerdo a la nomenclatura que hemos trabajado nosotros durante el semestre. A un ángulo A, siempre el lado opuesto se va a llamar A minúscula. A un ángulo B mayúscula, el lado opuesto se va a llamar B minúscula. Y a un lado C minúscula se va a poner el ángulo C mayúscula. Básicamente, la ley de seno nos dice, en palabras coloquiales, es si el ángulo es grandototote, se le va a oponer un lado grandototote. Si el ángulo es pequeñito, el lado opuesto va a ser de tamaño pequeño. Esta ley de senos lo que habla es de la proporcionalidad de un ángulo con el lado opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, diremos que seno de A es al lado A, como seno de B es al lado B. Y podemos hacer la comparación también, que seno de B es al lado B, como seno de C es al lado C. ¿Cuándo vamos a utilizar esta función, esta ley de senos? Cuando conozcamos en un triángulo que no es rectángulo, cuando conozcamos un lado y el ángulo opuesto. No importa cuál de los tres sea, pero si tenemos un lado y un ángulo opuesto, podemos aplicar esta ley. Si lo que yo quiero encontrar es un ángulo, entonces voy a colocar los ángulos en el numerador, en la parte de arriba. Pero si lo que quiero es encontrar un lado, entonces voy a colocar los lados arriba y los senos de los ángulos abajo.
¿De acuerdo? Veamos cómo se aplica. Aquí tenemos nosotros un triángulo. Ustedes pueden observar. Voy a cubrir esto por el momento. Estos son los resultados, pero los vamos a ir trabajando y poco a poco vamos a ir colocando los resultados donde van. Lo que me interesa que ustedes observen es, cuando resuelvan un triángulo, en todo triángulo siempre nos van a dar 3 datos. ¿Se recuerdan que hablábamos eso en los triángulos rectángulos? Siempre nos van a dar 3 datos. En este caso, me están dando 2 ángulos y un lado, que son los 3 datos que me da un triángulo. Entonces, tengo 2 ángulos. Me falta un tercer ángulo. Yo conozco el axioma que dice que la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Entonces, 60 más 15 son 75. 75, le resto a los 180, me da que el tercer ángulo mide 105 grados. Y esto lo coloco yo aquí, ¿de acuerdo? Los 105 grados los voy a colocar adentro del triángulo porque es mi tercer ángulo, ¿de acuerdo? Y lo escribí con rojo. Ahora quiero encontrar el lado A y el lado B. ¿Cuál es el lado y el ángulo que conozco? A ver, ¿cuál es el lado y el ángulo que me da el problema? Entonces, ¿cuál es el ángulo y el lado opuesto conocidos? 30 y 15. Muy bien, 15 grados y 30 el lado opuesto. Entonces, como eso es el lado y el ángulo opuesto conocido, eso es lo que yo voy a utilizar para la ley de senos para encontrar el lado A. Entonces, por ley de senos obtendremos el lado A. Y el lado A, necesito encontrar, coloco los lados arriba. Miren, el lado A va a ser opuesto al seno de 60 grados. ¿Lo ven? El lado A es proporcional al seno de 60 grados, como 30 es a seno de 15 grados. Conocemos todos estos datos excepto A. Entonces, este seno de 60 grados lo quito de ahí que está dividiendo y lo paso a multiplicar al 30. Eso es todo lo que tienen que hacer. Quitarlo de abajo, pasarlo a multiplicar. Y entonces se encuentran que A mide 100.38. ¿Lo ven? Que es fácil. Cuando yo quiero encontrar un lado, coloco los lados arriba en el numerador. Y este que está dividiendo lo paso a multiplicar y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora para encontrar el lado B, coloco B es a seno de 105 grados, seno de teta, como 30 es a seno de 15 grados. Entonces, este seno de teta que vimos era 105 grados, porque ya lo habíamos encontrado, ¿verdad? Entonces, seno de 105 grados lo paso a multiplicar al 30, dividido seno de 15 grados. ¿Logran ver lo fácil que es esto? Es bien facilito. Solo es pasar a multiplicar el valor. Y entonces me queda que B tiene una medida de 111.97. Eso es todo lo que tenemos que aprender en este día. Veamos, en este caso, como les digo, aquí era para obtener el lado A. Y por ley de senos, igual, para obtener el lado B. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes vean. Perdón, ahí está. Esto
Esto es lo que yo necesito que ustedes vean, ¿de acuerdo? La aplicación. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En este caso, aquí tengo estos datos en rojo son los que yo he encontrado. Entonces, por este momento los voy a retirar y conforme los vaya encontrando, los voy a colocar en el triángulo. Me dan un ángulo de 120 grados. Pareciera que es un ángulo recto, pero no es. Si en un ángulo parecido a 90 grados, pero no tiene el cuadrito aquí, no asuman que mide 90 grados, por favor. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, ingeniera. 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 A ver, gracias. Es que no me hablan, no sé si me están oyendo, pero sí, ¿verdad? Entonces, aquí dice 120 grados, no dice 90 grados, ni hay un cuadrito para identificar un ángulo recto. Entonces, el ángulo y el lado conocidos es 120 grados, que es opuesto al lado 10, ¿de acuerdo? Que mide 10. Y tengo otro lado que mide 8. ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado 8? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ángulo opuesto al lado que mide 8? ¿Lo miran? ¿Es lado A? O no? Perfecto, lado alfa, muy bien. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Conozco 3 datos? Sí. ¿Dentro de los datos conozco un lado y un ángulo opuesto? Sí. Entonces, ahora observen bien, yo quiero encontrar la medida del ángulo alfa. Entonces, miren cómo coloqué la fórmula. Coloco arriba los senos de los ángulos y abajo las medidas. Vean, seno de alfa es a 8, igual seno de 120 grados es dividido 10. ¿Qué es lo que quiero encontrar? El seno de alfa. Entonces, este 8 que está dividiendo, lo paso a multiplicar el seno de 120 grados. Y esto dividido 10. Ahora, acuérdense que a mí el seno no me interesa, sino el ángulo. Entonces, esta función seno pasa del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, lo cual significa que va a ser función seno inverso. ¿Logran verlo? Entonces yo saco la función seno inverso de esta operación y me da que el ángulo alfa mide 43 grados, 8 minutos, 14 segundos. Ahora ya conozco estos dos lados, entonces, ¿qué hago? Pues si conozco dos ángulos, puedo encontrar un tercer ángulo. ¿Cómo? Con el axioma. ¿Qué me dice el axioma con respecto a los ángulos? Me dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Y conozco un ángulo que mide 120, conozco otro ángulo que mide 43 grados, 8 minutos, 14 segundos. Solo me falta conocer el tercer ángulo. Por lo tanto, el tercer ángulo que se llama teta, lo voy a encontrar restando 180 menos los dos ángulos conocidos y me queda que es, ¿cuánto es? 163 grados, 8 minutos, 14 segundos. ¿Cuánto es? 17 grados. Entonces, el ángulo teta es igual a 17 grados. Y eso es todo lo que tenemos que aprender en este día. Repito, si lo que queremos es encontrar lados, colocamos los lados arriba. Si lo que queremos es un ángulo, colocamos los ángulos arriba. ¿De acuerdo?
Veamos un tercer ejercicio, ¿de acuerdo? En este ejercicio dice, resuelva el siguiente triángulo. Aquí me dan 1, 2, 3 lados y un ángulo. Este ángulo A mide 65 grados, 53 minutos, 17 segundos. Entonces, ¿conozco un lado y un ángulo opuesto? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues utilizo el lado y el ángulo opuesto conocidos y tomo uno de los lados que tengo acá. En este caso, el lado que se opone al ángulo beta es 12.2. ¿Por qué les coloco ejercicios con ángulos que se llamen alfa, beta y teta? Porque cuando ustedes entren a los libros, se van a dar cuenta que no todos los autores les llaman con letras mayúsculas. Algunos le llaman con alfa, beta, gamma, teta, o le pueden llamar de cualquier manera. Lo importante es que ustedes observen que conocen un ángulo y un lado opuesto. Al conocer un ángulo y un lado opuesto, en este caso, este ángulo alfa con este lado 19.1 y luego conocemos este lado 12.2, podemos encontrar este ángulo. ¿Cómo? Utilizando por la ley de senos, obtendremos el ángulo beta. ¿De acuerdo? Llamémosle beta a este ángulo. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Y entonces colocamos seno de beta. Aquí está. El seno de beta es a 12.2 porque es el opuesto. Igual seno de 65 grados, 53 minutos, 17 segundos es a 19.1. Como lo hemos visto hasta ahorita, este 12.2 está dividiendo a seno de beta. Entonces paso a multiplicar por este numerador dividido 19.1. Como lo que quiero es encontrar un ángulo, entonces obtengo la función seno inverso. ¿Lo ven? Función seno inverso de esta operación me da que beta mide 35.66 grados. 35.66 grados. ¿De acuerdo? Licenciada, ingeniera, no se escucha. Ay, ¿Manda? no se escuchó lo que dijo. Muy bien. Repito esta parte. Si conocemos un ángulo, que es el ángulo alfa, que mide 65 grados, 53 minutos, 17 segundos, y conocemos el lado opuesto, que es 19.1, y conocemos este lado que mide 12.2. Entonces, ya tengo 3 datos, solo me falta conocer el ángulo beta. Por lo tanto, utilizo el ángulo beta en el numerador, ¿sí? Dividido el lado opuesto, el ángulo conocido, que es 65 grados, 53 minutos, 17 segundos, dividido el lado conocido. Entonces, 12.2 está dividiendo, paso a multiplicar por el seno del ángulo conocido, dividido 19.1. A esto le obtengo la función seno inverso y obtenemos que el ángulo mide 35.66 grados. Me voy a detener un momento para que ustedes lo hagan en su calculadora, en su computadora y que comprueben que ese es el valor del ángulo. Muy bien. Me dice que debo convertir 65 grados, 53 minutos, 17 segundos. Quiero convertirlo en grados. Entonces,
53 minutos. Convertirlo a grados, utilizo el factor de conversión, que un grado es igual a 60 minutos. Entonces, los 53 minutos lo multiplico por el factor de conversión, un grado dividido 60 minutos, y me da que los 53 minutos es igual a 0.88 grados. Ahora, los 17 segundos, ¿a cuántos grados corresponden? Yo sé que un grado son 60 minutos. Un grado son 60 minutos. Y un minuto, voy a quitar estas palabras, un minuto es igual a 60 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que un grado es igual a 3.600 segundos. ¿Verdad? Bueno, entonces ahora los 17 segundos que tengo acá los voy a convertir en grados y me da 4.72 por 10 a la menos 3. Este 10 a la menos 3 es notación científica y lo que significa, cuando es negativo el exponente, que debo correr 3 posiciones a la izquierda. Entonces, estaba aquí el punto, 1, 2, 3, por lo tanto es 0.00472. Entonces, podemos ver acá que esto va a ser igual a 0.65472 grados. Lo voy a sumar, pero utilizar todo esto es un número demasiado grande y lo podemos aproximar a 65.88 grados. ¿De acuerdo? Repito, mi primer factor de conversión es este. Y el segundo factor de conversión es este. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está. Un grado es 3.600 segundos. Y ahora sumo los 65 grados con este y este resultado. Y aproximado me queda 65.88 grados. Bueno, después de que vimos cómo convertir grados, minutos y segundos, ya encontramos el ángulo beta, que es 35.66. Y ahora me corresponde encontrar el tercer ángulo. Y el tercer ángulo lo encuentro aplicando el axioma que me dice que la sumatoria de ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Por favor, este axioma es importante que lo aprendan porque lo van a aplicar en muchos triángulos, ¿de acuerdo? La sumatoria de ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Si conozco dos ángulos, puedo conocer el tercer ángulo restándole a los 180 grados y me queda que el tercer ángulo es 78.46 grados. Y fue donde hicimos el factor de conversión, cómo convertir 53 minutos a grados y cómo convertir 17 segundos en grados. Y entonces obtuve ese resultado. Y vamos a ver un último ejercicio, que es un ejercicio de aplicación de la ley de senos, para que ustedes vean cuán interesante es esta ley en la vida real. Una persona situada, voy a cubrir esto para que no distraiga su atención en este momento. Aquí está. Ok. Dice una persona situada en un punto A se dirige en línea recta hacia un punto C. Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Otra persona hace lo mismo desde un punto B. Si la distancia entre A y B es 8 kilómetros, el ángulo CAB. Cuando les digan a ustedes el ángulo CAB, y lo escribí aquí precisamente, porque muchos autores utilizan ángulo CAB, por decir el ángulo CAB
es igual al ángulo A. O sea, siempre tomen por favor la letra que está en medio. ¿De acuerdo? Así muchos autores dicen el ángulo CAB, o sea, el ángulo de la letra que está en medio, es 75 grados. ¿Logran verlo? Y el ángulo CBA es 45 grados. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Cuál es el ángulo CBA? ¿Quién me dice? Es ángulo B. Bravo, muy bien. El ángulo CBA es igual al ángulo B. ¿Por qué lo coloco así? Para que ustedes se acostumbren, porque los autores utilizan de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les digan el ángulo CBA, es el ángulo B. Lo que pasa es que toman el punto A, el punto B y el punto C, pero es la unión de esos lados. ¿De acuerdo? Va. Entonces, miremos cómo funciona esto. Aquí, empecemos viendo despacito qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, nosotros interpretamos lo que me dice el texto. Me dice una persona situada en un punto A. ¿Dónde está el punto A? Bueno, lo voy a colocar aquí. Se dirige en línea recta hacia el punto C. ¿Dónde está C? Aquí está C. Bueno, entonces en línea recta. Si dice que es en línea recta, ya me está dando un lado de un triángulo. Otra persona hace lo mismo desde un punto B. ¿Dónde está B? En cualquier lugar, pero va de B a C. ¿De acuerdo? Desde el momento que una persona va a C y otra persona que está en otro lugar va a C, ya me está dando dos lados de un triángulo. El ángulo CAB es el ángulo A, es de 75 grados. Y la distancia, miren, la distancia entre A y B es 8 kilómetros. Entonces ya me está dando este lado. El ángulo CBA es 45 grados, que para nuestros conocimientos y nuestro saber, el ángulo CBA es el ángulo B. ¿Qué distancia tendrá que recorrer cada persona? Entonces, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuánto voy a recorrer de A a C? ¿Y cuánto voy a recorrer de B a C? Entonces, el problema me da un ejercicio, un ángulo A de 75 grados. El lado opuesto se va a llamar A minúscula. Esto, por favor, siempre ténganlo presente. El lado opuesto al ángulo A mayúscula se llama A minúscula. El lado opuesto al ángulo B mayúscula se va a llamar B minúscula. Miren, aquí está B mayúscula. Entonces, el lado opuesto se llama B minúscula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos por partes. Dice, en primer lugar, yo tengo que encontrar ese tercer ángulo. ¿Lo podemos encontrar? ¿Verdad que sí? Claro, porque conocemos un axioma y ese axioma me dice que la suma de los tres ángulos de todo triángulo tiene que darme 180 grados. Y conozco dos. ¿Cuánto vale el tercero? Sumo 75 más 45 me da 120. Y eso lo resto a 180 y me da que el ángulo C mide 60 grados. Entonces vengo y lo escribo aquí. 60 grados. Perfecto. Ahora tengo que encontrar A y tengo que encontrar B. ¿Cuál es el ángulo y el lado que conozco? El único lado que conozco es este. ¿Cuál es el ángulo que se opone a ese lado de 8 kilómetros? ¿60 grados? Gracias, Meredith, Daniela. 60 grados. Entonces voy a encontrar primero el lado A. ¿Cómo lo hago? Coloco los lados arriba y el seno del ángulo abajo. Entonces, A es a seno de 75 grados, como C, que es 8 kilómetros, es a seno de C.
Despejo A y entonces sustituyo valores y me queda que A mide 8.92 kilómetros. ¿Ven? Vengo y lo coloco aquí. A es 8.92 kilómetros. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el lado B. Voy a decir, para encontrar el lado B, coloco los lados arriba y los senos de los ángulos abajo. B es a seno del ángulo B, como C es a seno del ángulo C. Entonces, ¿qué quiero encontrar? El lado B. ¿Cómo encuentro el lado B? Pues este seno de B lo paso a multiplicar al otro lado, ¿verdad? Paso a multiplicar al otro lado y entonces me va a quedar que seno de B, que es 45 grados, miren en el dibujo, multiplicado por el lado C mide 8 kilómetros, dividido seno del ángulo C. El ángulo C mide 60 grados. Y me da que B es igual a 6.53 kilómetros. Y lo escribo aquí. B igual 6.53 kilómetros. Quedo atenta a sus preguntas.